Buenas noches a todos, bienvenidos de regreso a su podcast de Todo y Nada con los Doctores. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Paco Reyes. Paco es un estudioso de la... iba a decir medicina, no. De la alimentación basada en plantas, de la nutrición en general, basada en plantas, de la permacultura o agricultura sustentable o no sé qué otro nombre le podamos dar, ¿verdad? Pero él tiene cursos, tiene mucha preparación en sembrar y conservar los alimentos, obviamente hablando de vegetales, ¿verdad? Uh-huh. Y pues Paco recientemente tiene proyectos basados en este tipo de actividades para enseñarle a la gente todo este tipo de cosas que pues es muy interesante, ¿verdad? No sé qué porcentaje de la población lleve este tipo de dieta, pero pues es muy interesante porque pues hay muchos mitos, hay mucho tabú, mucha controversia siempre cuando hablamos de la dieta basada en plantas. Claro. O del veganismo o vegetarianismo, no sé cómo se le diga. Uh-huh. Que ahorita nos dices todas las diferencias que hay. Porque pues muchos dicen, no, es que no es suficiente y nuestros cuerpos deben de comer carne. Ribeye arrachera, así como aquí los norteños. Sí, claro. Pero pues hoy vamos a platicar con Paco y ¿cómo vas, Fernando? Buenas noches. Paco, buenas noches, bienvenido. Gracias, muchas gracias, muchachos. Muy contentos de que hayas querido compartir con nosotros todo lo que has aprendido y tus conocimientos acerca de todas estas pues artes, podríamos incluso hasta llamarlo, ¿no? Porque sí. Creo que no es sencillo hacer lo que tú haces y bueno, obviamente con el conocimiento o con el sustento de información pues importante, claro. ¿No? Sobre todo esto de la permacultura, que es algo para mí nuevo. Uh-huh. La verdad es que nunca había escuchado el término y ya que empecé a leer, pues es interesante, está padre todo eso de crear un medio ambiente que sea sustentable, que sea sano, que sea pues que respete también a la naturaleza y que buscar pues una armonía entre el ser humano, claro. y lo que la tierra nos puede proveer para alimentarnos, ¿no, Paco? Buenas noches. Sale, muchas gracias, muchachos. Oye, Paco, pues platícanos un poquito de ti. Uh-huh. ¿Hace cuánto que empezaste con todas estas cuestiones en tu vida? Si ha sido siempre, así te educaron, uh-huh. o fue que tú fuiste entrando en esta vida poco a poco. Antes comías carne, no comías carne. A ver, platícanos un poco, Paco. Oye, pues no, hombre, yo creo que me comí en los primeros 18 años. A los 18 años hice, digamos que la transición, ya casi la mitad de mi vida. Ahorita tengo 34, voy para 34 en la siguiente semana, de hecho. Muy bien. Y no, fíjate que crecí en Ciudad Juárez, soy de Chihuahua, de la frontera. Y pues como bien buen norteño y como gente de Juárez, mi padre de Durango, mi mamá de Sonora, entonces ya sabrán que traía la carne asada en la sangre, ¿no? De hecho, literal. Sí, fue bien botana porque luego les platicaré la novela de detalle de cómo hicimos el cambio, pero en el fraccionamiento donde vivíamos, pues las carnes asadas eran en la casa del doctor, ¿no? De mi papá, médico también. Y pues eran los domingos, ¿no? Era un fraccionamiento pequeño y pues ahí eran las reuniones. Y resulta que yo hice la transición. Después, yo creo que pues pasaron unas semanas o a lo mejor un mes, un poco más. Y mi papá también dice, yo también, sobres, ¿no? Y ahorita les platico ahí la info por qué nos hicimos el cambio. Pero pues fue un shock porque fue como, ¿cómo, no? Ya no, y deja tú, mi mamá estaba de vacaciones y regresa mi mamá de vacaciones, no, ya se quería hasta divorciar, ¿no? Porque le salimos como, ¿cómo que ya no van a comer? No, yo no que voy a cocinar y el típico, ¿no? Pero bueno, sí fue un proceso, pues curioso. La verdad, el trigger en aquel momento, yo estaba justamente muy clavado en ondas ambientales. De hecho, estaba como dirigiendo un proyecto pues era un programa a nivel federal que le llamaban Ecolíderes, y era un grupo de jóvenes, pero que tenía todo un enfoque ambiental, y hacíamos reforestaciones y hacíamos actividades, campañas de reciclaje y muchas actividades relacionadas con ese tema.
Y fui por ahí a un curso que me invitaron, que al parecer no tenía nada que ver con el tema, pero el cuate que empezó a dar el tema empezó a dar datos del impacto de la agricultura animal en el medio ambiente, ¿no? Y la verdad es que las cifras a mí se me hacía algo, o sea, de entrada, pues obviamente cuando topas información que no está, que no estás uno enterado y la otra que va un poco en contra como de lo que sabes, pues naturalmente hay como pues un rechazo, ¿no? Mínimo, sí. ¿No? Entonces yo dije, ay, ¿cómo que necesitas tantos miles de litros para una hamburguesa? ¿Cómo que tantos, cómo que la leche? ¿Cómo que tantas cantidades? Y yo dije, ¿cómo que las vacas, el CO2? Era como un rechazo, ¿no? Pero pues te deja la espinita, ¿no? Y cuando regreso del curso, que empiezo a buscar, pues me topé con eso y mucho más. Y fue un shock a nivel personal, porque pues yo me creía súper ecológico, ¿no? En aquel entonces más porque era lo que estaba haciendo, o sea, yo estaba muy enfocado y pues ahora sí que de puberto tienes ahí el idealismo muy sembrado. Entonces pues fue como decir, oye, como que yo ando acá con la bandera del ecologismo y me acabo de dar cuenta pues que lo mayor que puedo hacer o el mayor impacto de los mayores impactos está en lo que estoy comiendo, ¿no? Entonces fue ahí como un choque interesante y pues ya en ese momento pues ahora sí que se me prendió la chispa y dije, Nel, ¿no? De un día para otro. Y fue en serio, fue un domingo y el lunes cero, ¿no? Y ya te digo que después le compartí la información a mi papá y pues también mi papá se choqueó, ¿no? O sea, fue como un choque ahí interesante y mi papá también sensible, ¿no? De alguna manera a estas causas y fue como por ahí darle. Ese fue como el trigger. Okay. Años después, bueno, no, como, sí, yo creo que 1 o 2 años, mi abuela paterna enferma, pues imagínate, mi papá, pues su médico, digamos que de cabecera, y la abuela especialista, ¿no? Porque pues, no solamente era tratamiento, sus problemas principales de varices, hipertensión, ya sabes, ¿no? Sobrepeso, etc. Y resulta que una tía, pues ya sabes, la tía hippie de la familia o la tía loca que les llaman, ¿no? O sea, la que anda en otras ondas, ¿no? Ahora tú eres el tío hippie, ¿o no? Sí, ahora soy yo. No, bueno, también mis hermanas están... Pero bueno, el caso es que se llevan a mi abuela a Puerto Vallarta justamente y sabíamos que estaba con un doctor naturista y era todo lo que sabíamos, ¿no? Pues órale, qué bueno, ¿no? Pues lo que sea que le ayude. Para no hacer la novela tan larga, a los meses nos regresan a la abuela como nueva, ¿no? Pero impresionante, es un cambio, no crees que fue como, ya está mejor, no, sin pastillas, o sea, un cambio brutal de shock de la familia de que, ¿qué le pasó, no? ¿Qué le hicieron? Y el shock más fuerte pues fue para mi papá, porque dijo, a ver, espérame, ¿no? Yo llevo años, yo y toda la bola, y operaciones y medicamentos y resulta que un cabrón ahí con lechugas, pepino y tomates nos la regresa así, ¿no? Entonces, sí. Pues ahí también fue un shock para mi papá decir, pues sea lo que sea que pasó, pues ahí hay algo, ¿no? Hay algo, y no era como la tía de la prima de la amiga, sino era un caso directamente con él, su mamá. Y ahí mi papá se mete de lleno a ver qué onda y resulta que pues más que médico naturista, era un programa de alimentación, ¿no? O sea, era una dieta, digamos, bueno, una dieta de que coman tantos gramos de tal cosa, sino era como un cambio de estilo de vida, basado principalmente en los hábitos alimenticios. Y de ahí... Por algo el dicho de somos lo que comemos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y de ahí se mete mi papá de fondo, mi hermana estudiando biología, yo andaba justamente en la onda ecológica, de hecho traíamos ahí una ONG en Juárez de bioconstrucción y hacíamos ahí casas para personas de escasos recursos y andamos en eso y de repente pues yo con esa onda también fue cuando dije wow, esta onda en la alimentación es otro rollo y yo ya traía como esa parte de que ya sabía que por la parte ambiental y pues me topo que también pues a nivel salud es guau y ahí nos metemos de fondo, ¿no? Ya pues, mi papá se metió de fondo, mi hermana también y pues yo también, ¿no? Y a partir de ahí, pues ahora sí que le metimos a fondo a estudiarle, a meterle más al tema y ya empezamos más pues sí, a acompañar a personas con padecimientos crónicos principalmente, porque era la gente, digamos, pues tanto sensible, pero también quienes más lo requerían. Es decir, alguien se enferma y no dice, vamos con el nutriólogo. Sí. ¿No? Lo primero que dice, me enfermo, pues voy a que me inyecten, me operen, me hagan lo que sea. Y la alimentación queda como
pues aparte, de hecho hay quienes ni siquiera la consideran, tanto el paciente como también los tratamientos convencionales, ¿no? De la medicina convencional. Entonces, pues terminábamos tratando a personas que ya, incluso ya era así como la alternativa de que pues ya le dijeron a que ya nada, pues a ver, vamos con el chamán, con el curandero, con y con los que hacen dietas, ¿no? Con los que de la alimentación. Y de ahí eso fue lo que estuvimos haciendo. Después, yo me empecé a meter un poco más, que fue como el boom de este tema del veganismo, de la alimentación basada en plantas. Y ya me empecé a enfocar un poco más, por ejemplo, en la cocina, que en aquel entonces, ahorita ya, bueno, muchísimo, ¿no? Tanto por la información y por el auge del tema, ya el tema de la cocina está, pero en aquel entonces, pues, si de alguna manera era una novedad, ¿no? La comida basada en plantas o el vegetarianismo, veganismo, pues la cocina era un tema bastante importante porque no había mucho, ¿no? Sí, o sea, no había muchas ideas. Entonces, ¿ahora qué voy a comer? Exacto. ¿Cómo voy a preparar? Puras ensaladas. Exacto. Exacto. ¿Cómo ensaladas todo el día? Okay. Todo el día, sí, claro. Entonces, ya de ahí nos empezamos a meter y básicamente lo que empezamos a hacer es el tema de los pacientes, que ahí mi papá estaba más enfocado, los talleres de cocina, ¿no? Para cómo llevar a cabo ese tipo de alimentación y también la parte, pues, digamos, de divulgación en cuanto a conferencias. Y eso fue, digamos, en resumen, cómo es que entramos y lo que estuvimos haciendo en estos años, ¿no? Muy bien. Entonces, que bien, Paco. Bien interesante porque, pues, ¿cómo se metió toda la familia o sí. Tu papá y tú? No sé si mi hermana, bueno, así de fondo, mi hermana, mi papá y yo, pero, por ejemplo, mi mamá, que no es chef, pero haz de cuenta que se lleva 2, 3 de calle, ¿no? Okay. Que siempre cocinó delicioso. Después de que primero se quería divorciar porque ahora que les voy a cocinar a estos, se metió a fondo y hace cuenta que desarrolló una cocina tremenda, ¿no? Y ahorita sí, también... Sí, claro. De hecho, pues ahora sí que es la mera de la cocina y de ahí le vamos aprendiendo. Ellos la verdad están, digamos, ya en cuanto al concepto o ideología de veganismo basado en plantas, digamos que están en el 90%, pero ellos sí de repente se echan que su huevito o su carnita y así, okay, ¿no? Okay. Pero sí están, pues, digamos, andamos básicamente en lo mismo, ¿no? Oye, Paco, y hay, bueno, ya entrando al tema, ¿hay diferencias sustanciales entre vegetarianismo, veganismo y alimentación basada en plantas o es prácticamente lo mismo? No, mira, el vegetarianismo, hay muchos tipos de vegetarianismo, ¿no? Está ovolacto vegetariano, es decir, no se comen carnes animales, solamente se comen huevos o derivados, ¿no? Huevos, lácteos, etcétera. Está el pesco vegetariano, o sea, que no comen ningún tipo de carnes excepto pescados. Hay como esa parte. Pero la diferencia, digamos, entre vegetarianismo y veganismo es que el veganismo es 0 derivados. O sea, ni miel. Solo vegetales. Solo granos, frutas, verduras, semillas, nueces. Cosas que salgan de la tierra. De la tierra. O sea, por eso es dieta basada en plantas. Y la dieta basada en plantas, digamos, que es un término que tiene como una carga ideológica menor, ¿no? Porque el veganismo, de alguna manera, ya estás hablando como de una postura ideológica. Y la dieta basada en plantas, hay quienes dicen, pues mi dieta justamente tiene una base en plantas, pero no necesariamente es un veganismo. Es decir, alguien puede decir, tengo la dieta basada en plantas, pero una vez al año como tal cosa, ¿no? O incluyo lácteos ocasionalmente, también podría entrar en ese término, ¿no? Y podría ser válido. Digamos que, exacto, puede ser válido en cuanto al término. Yo diría que si se hace así como una diferencia estricta, sería más bien entre vegetarianismo y veganismo, ¿no? Y la dieta basada en plantas, digamos que es un poco... Y también dieta basada en plantas se usa más en términos técnicos. O sea, cuando tú revisas estudios, es raro que hablen de veganismo, sino hablen de dieta basada en plantas, ¿no? Okay. O sea, es como una parte... Sí, porque más el veganismo también es más como la cultura o como la forma de pensamiento. Exacto. Sí, es más ideológico. Es una postura ideológica, exacto. El veganismo, ¿no? Exacto. Y pues bueno, es un tema que está bien de moda. Sí. Y que pues cada vez más gente está decidiendo cambiar a este tipo de dieta. Pero, y bueno, hay diferentes motivos también por los cuales la gente cambia, ¿no? Hay veces que hay gente, bueno, yo sé, que hay gente que por moda. Sí, claro. Hay gente que por el impacto ambiental, no porque no quieran comer tal o
cual cosa, ¿no? Sino por el impacto ambiental. Claro. Y hay quienes también por el impacto que tiene pues en la salud, ¿verdad? Sí, en el bienestar personal, ¿no? En el estar mejor, más que por otra situación. Sí, de hecho hay incluso hasta carrilla dentro mismo del veganismo, hasta memes, ¿no? De que no, los veganos, pues, o sea, que no es como lo mismo el veganismo por los animales que el veganismo por salud, ¿no? Okay. Y es justamente, te digo, porque el veganismo trae más como una carga, una postura ideológica, o sea, es más como un tema de activismo, es como más en esa parte, ¿no? Sí. Pero sí, los motivos son, variados, son distintos. Y la verdad, yo, pues te digo, mi entrada, digamos, ¿no? Porque obviamente, pues entras y luego después se abre. Fue por la cuestión ambiental. Fue por la cuestión ambiental, ¿no? O sea, yo no, afortunadamente no tenía problemas de salud. La verdad, sí tenía un estilo de vida mal, o sea, deja tú de comer carne y eso, ¿no? De chatarra, de 2 litros de Coca-Cola al día, o sea, gacho, ¿no? Porque también la verdad, pues ahora sí que estás chavo y pues parece que eres de acero inoxidable, ¿no? Por más que le metas en esos momentos, pues no pasa nada. Y yo no había en ningún momento pensaba en la comida, ¿no? Como un factor para la salud, o sea, era como X, ¿no? Y es lo que a ti te hizo, digo, obviamente entre el interés que tenías en el medio ambiente y ya que descubriste los beneficios a la salud fue que decidiste hacer esa transición. Sí, no, de hecho la hice desde la parte ambiental, pero digo, con esta experiencia de mi abuela y ya que mi padre se mete más a fondo y esto, pues ya fue cuando dije, órale, pues no nomás es esto, ¿no? Sino también esta parte de la salud que es importante, ¿no? Paco, y en cuestión de hablar de nutrición, pues siempre una de las cuestiones, preguntas o cosas por las que los que no somos veganos decimos que pues no, el veganismo es por la cuestión de si es suficiente la cuestión nutritiva, ¿no? De la proteína, los macronutrientes. Sí, claro. Podemos obtener todos los macronutrientes necesarios para el cuerpo humano con una dieta vegana o basada en plantas. Pues eso es lo primero, ¿no? La primera cuestión. Otra es, ¿qué hay de los vegetales procesados, verdad? Porque finalmente hay vegetales procesados. Por ejemplo, nada más la harina. No sé, claro. Harina de trigo, pues es un vegetal. Sí, sí, claro. Y el pan y todo esto. La Coca-Cola es vegana. Sí, o sea, la cerveza es vegana. Sí, entonces, por ejemplo, hay algunas restricciones o algunos grupos de veganismo que dicen, no, pues es basado en plantas y sin procesar, ¿verdad? Sí, claro. O sí dices, pues yo basado en plantas, pero nada más me puedo echar unas tortillas de harina y coca. Sí, claro, sí. Entonces, realmente, ¿cuál es el límite, ¿no? del veganismo? Sí. Y bueno, luego si quieres entramos a hablar de la cuestión nutritiva, si es suficiente una dieta vegana o no. Sí. ¿Y para qué grupos de edad? Que es importante. Sí, claro. Pues mira, ya ahorita, como lo comentábamos antes de entrar al aire, sí, ya todas las academias, digamos, oficiales, la Academia de Nutrición de Estados Unidos, de Europa, o sea, básicamente, de hecho, Naciones Unidas, ¿no? Estamos hablando ya básicamente de la OMS, te dicen que una dieta vegana es completamente segura para todas las etapas de la vida. Esto quiere decir desde que naces hasta que te mueres, ¿no? O sea, en embarazo, en la niñez, en adultos mayores, etc. Como todas las dietas, independientemente si es vegana, omnívora, etcétera, pues tiene que ser equilibrada, ¿no? Porque, fíjate, está este argumento y es típico y se entiende, ¿no? Porque es una minoría. No hay datos precisos, pero anda como en un 3% de la población mundial que tiene una dieta basada en plantas. Muy poco, ¿no? Realmente. Pero está este argumento de, no, es que yo te conocí una persona que se hizo vegana y se enfermó, ¿no? o está bien gordo, como está quiera. Bien gordo, ¿no? Sí. Como quiera, exacto. Entonces es como, pues imagínate el argumento contrario, es como decir, güey, pues el 97% de las personas que se enferman, yo podría decir se enfermaron porque comieron carne, ¿no? Sí. O sea, es un reduccionismo, ¿no? Sí, claro. Para los dos lados. Pero bueno, digamos que institucionalmente está aprobada para todas las vidas, siempre y cuando sea equilibrada, como cualquier otro tipo de dieta que se elija. Y en la cuestión de los macronutrientes, pues el que más se promueve y más ahorita que está de moda la proteína, ¿no? Sí. Ya quieres ir al baño y ya te dicen que te atasques de proteína para todo, ¿no?
También, fíjate, hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, bien interesante porque hacen comparaciones del consumo de proteína entre veganos, dietas omnívoras, y vegetarianismo, que digamos que podría ser un punto medio entre una dieta regular y una otra acá. Los veganos, esto es en Estados Unidos, pero pues te da es una buena cantidad de población del estudio, y te dice que los veganos llegan a consumir hasta 70% extra, o sea, más de la cantidad diaria de proteína que consumen. Obviamente los omnívoros casi la duplican, o sea, llegan al 90 más. Pues es interesante porque pues uno diría, pues pasan de panzazo, ¿no? O a lo mejor no llegan, o algunos sí llegan. O sea, habla 70% más de los requerimientos necesarios. Los requerimientos necesarios. Okay. En veganos, o sea, estrictos. Los vegetarianos obviamente más. Y los omnívoros, pues, están más allá. Porque solamente con plantas ya puedes llegar allá. Esto quiere decir que estás hablando que el 90 y tantos % de personas en Estados Unidos superan por mucho, ¿no? Independientemente del consumo de proteína. Pero hay otro dato curioso, que el 97% de los estadounidenses tienen una deficiencia en el consumo de fibra. Sí. Entonces, es interesante, o sea, solamente el 3%... Oye, y ahorita, perdón que te interrumpa, ahora la fibra ha entrado como que otra vez ahí a la dieta... Me atoré, espérame. Ha entrado otra vez a la dieta de cuestión mucho de salud. Antes era de que fibra nada más para ir al baño, ¿no? O para adelgazar. Sí, y ahora como que otra vez en muchas cuestiones nutritivas han estado... Oye, el impacto de, por ejemplo, el riesgo de cáncer de una dieta baja en fibra... Tremenda. Hay mucha diferencia. Es tremenda. Y justamente ahí, fíjate, están los beneficios de las dietas basadas en plantas. Porque tú tienes una dieta basada en plantas y el consumo de fibra se dispara. Entonces, en esta dicotomía de que como el tema principal, y más ahorita que te digo que está de moda el consumo de proteína, independientemente de la dieta, ¿no? O sea, si comes carne, no comes carne, o eres vegano, lo que sea, tú te dicen como, tienes que comer proteína, como proteína. Todos los multiniveles, entras al Costco y proteína vegana, no vegana, y entonces en todos lados es proteína. Compras papitas con proteína, y compras cereal con proteína, todo es como proteína. Y cuando ves los datos dices, oye, pues estamos excedidos en proteínas. De hecho, el problema de salud ahorita real es el exceso de proteínas, no la falta de proteínas. Porque si dijeras, bueno, el 3% de la población es vegana y tuviera, que no lo es, pero tuviera una deficiencia de proteínas, pues sería un problema pequeño, ¿no? Para el 3% de la población. Pero el problema ahorita es el exceso de proteínas. De hecho, tú revisas ahorita, entras a la OMS, todos, al gobierno de Canadá, o sea, ya las instituciones de salud están diciendo, reduce las proteínas animales, sustitúyelas por proteínas vegetales, porque pues la evidencia está muy clara que a mayor, o sea, que hay un exceso en el consumo. No que las proteínas animales per se sean malas, sino que por el tipo de dieta que tenemos hay un exceso, y ese exceso es el porcentaje de proteína en la dieta omnívora es mayor en la cantidad que comes. Sí, claro. Sí. Y eso tiene bastantes consecuencias. Y te digo, está esta dicotomía de el 97% se está excediendo en proteínas y el 97% tiene una deficiencia de fibra. Entonces, ¿por qué el tema central es proteína cuando el tema y el verdadero problema debe ser fibra, ¿no? En vez de que entras al Costco y estuviera ahí lleno de proteínas, debería estar lleno de, obviamente no nada sintético, ¿verdad? La fibra, no botes de fibra, sino una invitación a que el aumento de la fibra estuviera ahí. Y justamente pues la mejor calidad de fibra son los vegetales, y esta relación de por qué la fibra está tan en el centro de los beneficios, o bueno, la falta de fibra en las consecuencias que tiene y los beneficios de su consumo, es por el tema del microbioma, ¿no? O sea, está muy relacionado, y ahorita pues es también como estamos descubriendo otro mundo completamente, ¿no? Ahora es el tema de moda, como te comentaba, la fibra y el microbioma y todo esto, y las enfermedades intestinales, el cáncer de colon y todo eso. Y relacionados también con cuestiones de... Oye, Paco, pero ¿cuánto, digamos, para alguien que no está dispuesto... No, para alguien que no estuviéramos dispuestos, voy a hablar personalmente, a cambiar realmente nuestra dieta tan drásticamente, ¿cuánto es necesario de fibra y qué cantidad de vegetales tendría yo que comer para obtener una buena cantidad de fibra, y cuáles son los mejores? ¿Y qué tipos de vegetales o qué tipo de alimentos son los que son más ricos? Sí, o sea, no es lo mismo comerme un plátano que comerme 2 tazas de lechuga, ¿cómo puedo obtener la cantidad de fibra necesaria? Pues mira, la verdad es que
Pues hay distintos tipos de fibra, podríamos decirlo si somos muy detallados, pero las recomendaciones incluso son pues, de que le tienes que entrar a todo, ¿no? O sea, si tú tienes una dieta basada en plantas, que ahorita comentaste algo muy interesante, no es lo mismo una dieta basada en plantas, una dieta vegana, donde incluyes Coca-Colas y pizzas veganas fritas y todo procesado, pero vegano, pues sigue siendo una dieta desequilibrada, ¿no? Así como el que come carne y come papitas, o sea, aquí el asunto es, hablando de una dieta base de plantas equilibrada o hablando de una dieta omnívora equilibrada, se supone que vas a tener un mayor consumo de vegetales y de granos, de leguminosas. Por ejemplo, las leguminosas son brutales para el tema de fibra, de las mejores fibras, proteína de muy buena calidad, minerales, ¿no? Hierro, magnesio, calcio. Entonces estás hablando yo, la verdad, me voy por las leguminosas. O sea, las leguminosas son... Y bueno, somos un país frijoles, lentejitas. Las lentejas en especial. En cuanto al microbioma, las lentejas están muy pesadas, ¿no? Hay estudios interesantes. Y aparte, ¿no? Baratísimo. Y bien ricas. ¿Sí? Las preparas con tocino. Con veneno que le llaman, ¿no? Frijoles con veneno, sí, también. Pero sí, yo vería por las leguminosas como de las mejores fuentes. Obviamente, toda la cantidad de verduras que quisieras. En cuestiones de fibra, pues varían por algunos gramos las recomendaciones según el país. Donde lo revises. Pero es bien interesante, fíjate, por ejemplo, en África, actualmente, están consumiendo hasta 4 veces más fibra de lo que consumimos en oeste, ¿no? En Norteamérica. En Norteamérica. Tenemos una dieta muy similar a la gringa. En toda la dieta occidental. Y bien interesante porque tú revisas los datos de enfermedades cardiovasculares en África, pues podrían incluso, hay problemas obviamente de desnutrición, pero las enfermedades cardiovasculares están así como, ¿no? Allá en el rinconcito y ahí ese es uno que otro caso, ¿no? Y es justamente asociado a la cantidad de fibra que están consumiendo. Si nos regresamos cientos, incluso miles de años atrás, el consumo de fibra era impresionante, o sea, andábamos casi arriba de los 100 gramos. Ahorita andas en 12, en 15, ¿no? O sea, es muchísimo menos, ¿no? O sea, son varias magnitudes ahí que estamos pues deficientes, ¿no? En cuanto a esto. Entonces sí, pues la recomendación es que llegáramos por lo menos a los 28, 25, 30 gramos y de panzazo. Obviamente si te vas hasta arriba no va a haber ningún problema, ¿no? Al menos obviamente sabemos que cada caso es un caso. Hay problemas incluso intestinales donde pues le tienes que ir de poquito, ¿no? Porque también el exceso de fibra en ciertos casos pudiera tener alguna interacción, pero si hablamos de lo general, es obvio que tenemos que aumentar el consumo de fibra. Y lo que hablaba de los productos refinados, pues muchas veces productos ya no hay fibra, ¿no? O sea, en una harina ya refinadas o en muchos alimentos ultraprocesados, veganos y no veganos, pues ya deja tú que no traigan fibra, todo el desmadre que traen de colorantes, de químicos, o sea, muchos desmadres que justo otra vez a nivel de microbiomas, pues te causan desmadre, ¿no? Sí. Entonces, aunque no tengan nada de cosas animales como quiera. Sí, claro. Son dañinos. Sí. Y hablando de las proteínas, bueno, tradicionalmente la fuente principal de proteínas, pues, como te digo, tradicionalmente es pues, la carne roja, ¿no? O el pescado, el pollo también. Sí, las carnes. La carne en general, bueno, tradicionalmente es la principal fuente de proteína. Sí hay algunos otros alimentos de las dietas basadas en planta, como tú mencionabas ahorita, las leguminosas, que son una buena fuente de proteínas, pero son cantidades pues relativamente pequeñas a comparación de una dieta omnívora. ¿Y de dónde más pueden obtener las proteínas en las personas que llevan estas dietas basadas en plantas? Principalmente van a ser las que más contenido tienen, son leguminosas, cereales también, ¿no? Las semillas, las nueces, ¿no? Tienen bastante calidad. Aquí el asunto y lo que se propone a nivel nutricional es entender el alimento como un paquete nutricional más que como nutrientes aislados. Por ejemplo, si ponemos una carne, vamos a decir, carne de res, ¿no? Una carne roja con unas leguminosas, puede ser que en cantidades de proteína tengas un mayor gramaje, ¿no? Tienes más gramos de proteína. Pero
pues esa proteína acá no viene sola. Viene con grasas y viene con colesterol. O sea, grasas saturadas que pues ya sabemos que no son los ideales y no tiene fibra. Y en contenidos de minerales pues tampoco no es tan eficiente. Sin embargo, en una leguminosa no tienes colesteroles, no tienes grasas que digamos malas, ¿no? Por así llamarlas. Tienes una fuente de fibra excelente y tienes un paquete de minerales tremendo. Entonces acá se soluciona, digamos, son puros beneficios que con un aumento en cantidad tienes no solamente el aumento en proteínas, sino el aumento en todos los beneficios de la fibra y de los minerales. Y acá en un aumento, digamos, pues tienes como esa parte. Por eso ahorita la recomendación general, tú entras a la Academia de Nutrición, a la misma OMS, ¿no? Tú entras a la OMS y tanto por el lado ambiente, si entran a ONU Medio Ambiente, la recomendación ya por el lado ambiental y de salud es reducir las proteínas animales y sustituirlas por vegetales. Por esa cuestión, porque también pues se ha encontrado que no hay como un riesgo de deficiencia de proteínas por estos datos que te digo. Como mencionabas, ¿no? Que creemos que hay deficiencia, pero realmente estamos pasados tanto los veganos, los omnívoros y los vegetarianos. Es relativamente sencillo, claro. Si hay problemas de desnutrición, si no llegas a las calorías que te corresponden, pues no nomás te está faltando proteína, probablemente te falten muchas cosas grasas más. Y carbohidratos. Exacto, básicamente sería la única manera de tener una deficiencia de proteínas como tal, pues sería que tuvieras una dieta que estuvieras en un problema de desnutrición, ¿no? Y eso pues es independientemente de la dieta que tengas, ¿no? Y en cuestión de cantidad de un plato, un plato del buen comer para un vegano, ¿es mucho volumen para poder alcanzar las calorías necesarias? No, fíjate que no, porque, por ejemplo, las grasas, ¿no? Que es donde te puedes basar. De hecho, las nueces se usan mucho justamente para imitar, digamos, ciertas texturas. Y hay controversia, ¿no? También no, los veganos todos quieren hacer vegano, ¿no? Sí. Ribeye vegano. Ribeye vegano y hamburguesas veganas y queso vegano. Y tienen un punto en el que pues, se quiere imitar, pero también tenemos que entender que estamos en una transición. Es decir, y justamente cuando tomas esa decisión o esa transición, pues te topas con pared, porque no es como que sales y las miles de opciones. Entonces, claro que estás acostumbrado y digo, a mí me tocó hacerlo a los 18 años, pero hay quien lo hace a los 30, a los 40 incluso, ¿no? O a los 20 por ahí, y pues llevas 20 y tantos años acostumbrado a comer ciertas cosas. Entonces cambiar es como si te vas a vivir de repente a otro país, pues no sabes ni qué chingas comer, ni dónde comprar la comida, ni cómo se cocina, ni cómo se prepara. Entonces toda esta onda de los quesos y de hacer estas imitaciones de la comida, digamos, es para facilitar la transición. Exacto, ¿no? Porque es como, si no, pues te vas a ir sobre la pasta y pasta, lechuga y tomate. Pasta, lechuga y tomate, y pues obviamente va a pasar. Y de hecho yo creo que muchos de estos casos, que la verdad es más porque son los que suenan, ¿no? Y que realmente yo creo que son los menos, de la gente que dice, no, me hice vegano y no, me puse bien mal. Pues sí, carnal, pues te pusiste a comer pasta todos los días, güey. Pues claro, ¿no? Engordaste y te agarró y te hizo un desmadre. Pero es más por el tema de, oye, estoy cambiando de cuenta de país y no entiendo ni madre, ¿no? O sea, no entiendo el lenguaje, no sé qué comprar, no sé cómo cocinar, no sé qué hacer. Y es lógico que pudieras tener deficiencias en muchos sentidos. O sea, fue una transición sin educación. Exacto. Ahorita, la verdad, relativamente ya es fácil por el acceso a la información. Sí, ¿no? Buscas en internet dietas y puedes encontrar un montón de platillos veganos. Sí. ¿Y tú tienes ese tipo de asesoría para ayudar a gente a la transición o no? Sí, pues la verdad es que estábamos no tanto enfocados como a hacer transiciones a eso, pero realmente lo que hacemos con las personas que apoyamos es justamente llevarlos en eso. De hecho, nosotros más que tratamientos les llamamos entrenamientos. Es decir, que la persona entienda qué es lo que tiene que comer, o sea, qué es lo que necesita, por qué sí, por qué no, y obviamente cada quien tiene sus procesos, ¿no? O sea, hay personas que van y te dicen, yo mañana mismo dejo todo y le entro, y hay quienes no. Entonces, aquí la verdad nosotros lo que buscamos, pues de alguna manera es que la persona obtenga como un bienestar, ¿no? Y si va a ser mejor que en vez de llegar y quitarle a Coca-Cola de tajo, ¿no? De los 2 litros, porque se tome una al día y luego después a tercer día, esa va a ser la mejor estrategia porque buscamos un resultado a largo plazo, ¿no? Sí. Si tú llegas, porque lo hay, ¿no? O sea, llega el señor que trae el colesterol, ya casi le está brotando y trae otros problemas.
y ve su dieta, que obviamente pues corresponde, ¿no?, a los males que trae. Pero si tú a él le cortas, de mañana le dices que mañana empieza a puros jugos de vegetales, pues, ¿no? O sea, a menos que esté muy asustado o que traiga toda la voluntad, probablemente lo hace. Pero pues es muy poco probable que lo haga, y si lo hace, que lo mantenga. Sí. Entonces la transición es fundamental, sobre todo para estas personas, ¿no? Es decir, oye, pues primero vamos... Es que en cualquier cambio de estilo de vida, dieta y todos los hábitos higiénicos y dietéticos, la permanencia y que sea la durabilidad en el tiempo es yo creo que lo más importante, claro, ¿no? Porque sí, puedes cambiar y duras una semana en la dieta como todos, el otro lunes vuelvo a empezar. Exacto, sí. Y es por eso es importante como que, pues, sobre todo en esta que es un cambio radical en muchas personas. Sí, claro. Hacerlo poco a poquito. Hacerlo poco a poco. Sí, porque aquí lo hiciste domingo, lunes, ¿no? Sí. Yo sí, pero la verdad, la batalla. Es más, aprendí a cocinar por eso. Porque te digo que mi mamá fue como, no, tan bien loco, pues de aquí a ver qué chingas comes, ¿no? Sí. Y fue a empezar a buscarle por ese lado. Y también fue hace 15 años, ¿no? O sea, ahora de que ni el YouTube... no había nada. No teníamos esas herramientas, ¿no? Era que conocí acá y un tallercito con... una señora y ahí vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero ahora sí, ya la verdad, el acceso es tremendo, ¿no? O sea, ahora sí que en un clic tienes lo que quieras, tanto de información técnica, tanto de información nutricional, tanto de recetas, tanto de... Y ya sin pagar. Sí, claro. Sí, pero pues igual para cualquier cambio todo, bueno, obviamente se requiere mucha voluntad, ¿no? O sea, empezar a hacer ejercicio y mantenerte, lo que sea, cualquier cambio en tu estilo de vida que tú digas que quieres realizar para un beneficio propio, pues obviamente tienes que informarte, prepararte psicológicamente también, obviamente, y tomar la decisión, ¿no? Sí, claro, y esa parte que dices emocional es fundamental. O sea, yo siempre comento que muchos de los padecimientos son meramente emocionales y no de una cuestión mágica de que porque te duele la rodilla, porque traes ahí una emoción atorada. No así, sino que pues si le vamos escarbando, está muy claro ya ahorita que los padecimientos, principalmente los crónicos, la raíz y la base es por la alimentación, ¿no? O sea, ahorita que decías tú de esta frase de eres lo que comes, pues sabemos que es literal. O sea, cada célula de tu cuerpo, de cualquier lado, está hecho de átomos y moléculas que entraron a través de lo que comes, bebes y respiras. O sea, tus células están haciendo, creo que, ¿cuántos millones eran? Como... Bueno, voy a decir mentiras, mejor ya no digo, pero de células nuevas de sangre que creo que son 24 millones por minuto, una onda así, de células nuevas. Y esas células se están fabricando a partir de lo que comes. A partir de lo que comes, bebes y respiras. Entonces, literal, eres lo que comes, no es metafóricamente. No, entonces, es real. Quieres células de calidad, quieres tejidos de calidad, quieres órganos de calidad, pues lo que comes, bebes y respiras tiene que estar ahí. Eso de alguna manera está claro. Sabemos que la alimentación tiene un impacto directo en la salud. Claro. Pero la pregunta, creo que todavía más importante es, si ya sabes que lo que comes te enferma, ¿por qué estás comiendo de esa manera? Y esa respuesta es meramente emocional. O sea, tienes una dieta deficiente o una dieta que te está jodiendo porque la ansiedad, porque el miedo, porque traes broncotas, porque no te dedicas tiempo, porque traes depresión. O sea, la raíz de una dieta mala tiene que ver con cuestiones emocionales, y ahí le vas escarbando y luego ya te das cuenta que tiene que ver con condiciones materiales y con muchas ondas. Yo creo que, algo fuerte, aparte también de lo emocional, la educación, ¿no? Sí, totalmente. Si no tenemos la educación, que ciertas cosas son malas y así nos educaron a comer, pues tú dices, claro, está bien comer carne todos los días, sí, claro, está bien tomarme comer una coca todos los días, tener hambre en la media tarde y comprarme unas papitas, unas galletas, unos taquis. Sí. o desayunar en el Oxxo. Y fíjate, ahí justamente la educación entraría en condiciones materiales, ¿no? O sea, no solamente la parte emocional, sino tus condiciones materiales influyen tremendo, ¿no? Y por ejemplo, ahora que vivimos allá en Veracruz, en el bosque, literal llegamos a una zona rural. Y una zona rural no de un pueblito, sino una comunidad de 200 habitantes, ¿no? En una comunidad rural.
Y te das cuenta, fíjate, curiosamente, porque ahí empezamos obviamente a conocer a la comunidad, incluso mi papá empezó ahí a... Platícanos un poquito de eso, cómo llegaste allá y qué es lo que haces. Pues la verdad es que llegamos por la pandemia, ¿no? Nos dio el último empujón. La verdad era el sueño, siempre a nivel sobre todo familiar, era el sueño de algún día en el campo, sembrar nuestros alimentos y vivir como esa parte, ¿no? Y la pandemia, pues haz de cuenta que fue el empujoncito. Conseguimos por ahí un amigo que tenía un rancho allá en Veracruz, la verdad no conocíamos, pero fue como, bueno, pues en lo que pasa esto, porque pues nadie sabía cuánto iba a durar, pues dijimos, bueno, pues ¿qué puede pasar? Que nos vayamos unos meses a vivir al campo y cuando se componga el asunto, pues vemos qué onda. Para no hacerles el cuento largo, nos vamos. Llegamos ahí, un paraíso, la verdad. Estás en Jico, Veracruz. Cerca de Jico en Veracruz. Excelentes productores de café. Sí, café, bosque de niebla. La verdad, yo llegué y dije, esta madre no le pide nada a las fotos de Suiza, ¿no? Y es más, hasta con las vaquitas así, como se ven los pastizales y el bosque hermoso y impresionante. La verdad es que es un de los mejores lugares, yo creo, de México que he conocido. Y bueno, llegamos ahí a la comunidad, pero volviendo al tema de lo que nos topamos, es que curiosamente la gente ahí en la comunidad, y que yo creo que es una realidad de muchas zonas rurales de México, pues eran, haz de cuenta, ovo-lacto vegetarianos. Y no es por cuestión ideológica, no es por cuestión de salud. Es por lo que tenían acceso. Es el acceso, ¿no? Y es el acceso, pero fíjate qué interesante. Es el acceso, pero también demuestra la capacidad de la gente en la producción, que es mucho más fácil tener tu milpa y tu frijol, ¿no? Y producir algunas ciertas hortalizas que tener las 40 vacas y las 80 gallinas y los 20 y tantos cerdos. O sea, tú te das cuenta que quienes tienen esas cantidades de animales es pura gente de dinero, ¿no? O sea, son los ganaderos, pero la gente como tal, mantener más de una vaca, eso es una lana, ¿no? O sea, no es como la granjita que nos enseñan que, ay, sí, bonito, no, para nada. Entonces ahí la gente por acceso, por condición, o sea, condicionados por las cuestiones materiales, pues tienen una idea. Y obviamente por cuestiones de pobreza hay un tema de nutrición y esto, porque aunque coman eso, pues no alcanza. La comunidad esta a la que tú llegaste no es una comunidad formada con gente como ustedes y tu familia, que se fueron a vivir allá para eso. Nosotros rentamos, digamos que un rancho en esa comunidad y ahí llegamos a vivir. Pero ¿no? La gente que vive ahí era gente son familias que cientos de años y yo creo que si no es que más, ¿no? Pero es gente originaria de esas comunidades. ¿Y se adaptaron ustedes a ellos y ellos a ustedes bien? Sí, y todo? Sí, la verdad es que estábamos todavía más, vivíamos en medio de la nada, literal, estábamos todavía más adentro de la comunidad, pero al final de cuentas pues era con los que convivíamos y con la gente que pues sí, que ahí nos hicimos amigos, ¿no? Y pues es interesante cómo también las condiciones materiales, y dejando a un lado lo que hablábamos de la ideología o incluso de las cuestiones emocionales, pues tiene un impacto directo en la alimentación de las personas, ¿no? Entonces, por eso la verdad es que esto con el tiempo lo fuimos aprendiendo de que pues hay muchos condicionamientos y el tema de la alimentación pues no es tan simple como decidir qué comes o qué no comes, ¿no? Incluso a veces, aunque lo decidas, pues puede ser que no puedas llevar esa dieta que tú quisieras llevar, tanto, pues principalmente tirándole a que quieres mejorar de alguna manera, ¿no? No necesariamente hacerte vegano o vegetariano, sino aunque quieres mejorar tu estilo de vida, pues hay condiciones materiales que lo impiden, ¿no? Yo lo veo también en las ciudades, pues no es como que estamos rodeados de parques, ¿no? No es como que, o sea, alguien podría decir, sí, mañana me salgo al parque y me pongo a correr y hago ejercicio, ¿no? Y o te inscribes al gimnasio o te cuidas de ir al parque porque o te asaltan o ni siquiera hay parque, ¿no? O sea, incluso las condiciones materiales pueden condicionar tu estilo de vida y por eso creo que estos temas se tienen que llevar un poco más allá, ¿no? Por ahí decía un activista brasileño, Chico Mendes, que decía, el ambientalismo sin conciencia social es jardinería, ¿no? Y eso, y yo ahora que estuve ahí en esa zona rural dije, claro, cabrón, ¿no? O sea, si no empezamos a cuestionar las cuestiones materiales, ¿no? Que tienen ahí una amplitud fuerte, pero que creo que son temas que se deben de tomar en cuenta, tanto en las ciudades como en las zonas rurales,
pues va a ser difícil que podamos tener un cambio, ¿no? Porque por más que educáramos a las personas, por ejemplo, que la gente se enterara que tiene que comer así, que tiene que hacer ejercicio, pues dices, pues sí, ya sé que tengo que hacer ejercicio, pero yo, o sea, no tengo para el gym, no puedo salir, no hay parques, ¿no? No tengo un parque cerca, tengo que trabajar todo el día, y aparte del parque que tengo, pues un picadero, ¿no? O sea, no puedo hacerlo. Entonces, creo que va más allá de la conciencia y de la educación, que son necesarias y hay que darle también por ahí, pero también tocar como esos temas de las condiciones materiales. Y los factores, externos que son independientes a uno mismo. Exacto, sí. Entonces es complejo en esa parte, ¿no? Oye, Paco, y bueno, ya hablamos pues algo de la cuestión del veganismo y la nutrición. Uh-huh. Y en la cuestión del medio ambiente, pues tú decías que fue tu principal motivo o disparador por lo cual empezaste el veganismo. Pues sin dar tantos detalles a lo mejor, porque creo que el impacto la verdad es que es en muchas áreas. Sí, claro. ¿Qué es lo principal del cambio? Porque también luego ahí viendo algunos podcasts, sí, sin querer molestar, ¿verdad? Sí, claro. He visto que pues se llega a un momento en que el veganismo, fuera a como tú lo llevas, que pues, no sé qué porcentaje de lo que comes tú mismo siembras, Uh-huh. pero a lo mejor del 3% de la población mundial que decías que son veganos, Uh-huh. de ese porcentaje, ¿qué porcentaje siembran su propia comida, no? Sí, claro. Y el resto, no sé, a lo mejor 50-50 o cuánto, pero... Sí, no, 100% industrial, ¿no? Entonces, exactamente, sí, sí, claro. sí, es industrial. ¿Qué tanto realmente impacta en el medio ambiente no consumir carne, verdad? Sí, porque claro. pues finalmente pues las lechugas vienen de allá, de aquel país, el maíz viene de por acá, ¿no? El trigo viene de allá. Y todo se tiene que transportar, sí, claro. Todo se tiene que sacar, las máquinas llevan diésel, claro. Todo contamina. Sí, claro. Obviamente yo sé que uno de los principales contaminantes es el CO2 que produce el excremento de las vacas, ¿no? Sí, pues mira, es complejo, porque no hay actividad humana, básicamente, que no tenga un impacto ambiental. Y por ahí hay una pues, ¿cómo llamamos? Pues creencia de que el veganismo desde la perspectiva ambiental es una cuestión como de pulcridad o de santidad, de no mato ni una mosca, ¿no? O sea, no tengo cero impacto. Y claro que hay mucha gente que se suma, digamos, o que se sube al tren, como dicen, del veganismo, como para demostrar como santidad de que no, yo no contamino, ¿no? A ver, espérate, cabrón. ¿No contaminas qué? O sea, es imposible que tengas una huella. Entonces creo que es importante aclarar que la propuesta ambiental o la perspectiva ambiental desde el veganismo no es hacia una santidad donde yo no mato ni una mosca, sino es reducir mi impacto, porque es para lo único que nos alcanza, tanto con la alimentación, con lo que sea. Pues lo único que nos va a alcanzar es para reducir. Y más ahorita que ya la cagamos, de que ya no hay retorno en cuestión ambiental, pues lo único que nos queda es como que lo que retrasarlo. Sí, retrasarlo y que los chingazos sean minimizados. Decía algún dicho que escuché por ahí alguna vez que la mejor manera de no contaminar era no seguirnos reproduciendo, ¿no? O sea, sí, claro. Cada persona que creamos nueva es lo que más va a impactar en el medio ambiente, que realmente no comprar carros de gasolina, sí, que claro. Realmente cambiarnos al veganismo. Sí, pues mira, fíjate que hay una controversia interesante con la sobrepoblación, porque ahorita ya justamente las tasas de natalidad van para abajo. O sea, ya llegamos, pues es la campana. Y ya llegamos, de hecho, fíjate, plantean que para los 2050, para abajo. Y que la crisis más que por sobrepoblación es por una depoblación. Países como Japón tienen un pedo, o sea, ya tienen más cementerios que escuelas, tienen un problema porque es interesante este tema de la sobrepoblación, porque a veces está esta teoría de no, pues ya no nos reproducimos, pero pues técnicamente eso es como rajarse, es decir, a nivel especie, ¿no? Porque de alguna manera, fíjate cómo estamos primero dispuestos a no tener hijos que a no tener 5 carros, 3 ranchos, 4 casas y tragar lo que sea y consumir productos a lo pendejos. Es como decir, güey, espérame, ¿no? O sea, si lo vemos como especie, si lo vemos de una perspectiva ecológica como especies, pues la estamos cagando, pero no la estamos cagando por reproducir, porque ese es un principio biológico de todas las especies. Sí, entonces,
Uno, la sobrepoblación. Yo, al menos de lo que yo he profundizado en ese tema, creo que no es el problema, porque fíjate, hay magnitudes bien interesantes. Por ejemplo, ya ves esta calculadora, ¿no? que había donde tú ponías todos tus hábitos y te sacaba más o menos tu huella de carbono. Uh-huh. Pues en los datos generales que se hacen comparaciones, por ejemplo, con una dieta basada en plantas, en temas ambientales, ¿verdad? El impacto ambiental puede reducirse hasta 13 veces. 13 veces. Es decir, yo podría tener 13 hijos con un estilo de vida así y reduciría, y una persona podría tener uno con una vida de hiperconsumo y el impacto es el mismo. Entonces, tampoco se trata de que todo el mundo sea, ¿verdad? Porque eso básicamente sería imposible, ¿no? O sea, no hay manera de que sea. Pero sí creo que la tirada es a reducir el consumo en general. Porque más que seamos un chingo, no somos un chingo, sino que los que somos nos vale, pero madre en todos los sentidos, ¿no? Okay. O sea, sí, el hecho de tener 38 pares de tenis y 3 closets de ropa y tener el refri lleno de productos ojetes y luego tener todo el producto de limpieza. Y luego que se te echan a perder. O sea, el hiperconsumo, fíjate, 30% de los alimentos se desperdician en el mundo. 30%, dices, no mames. Y tienes a 2,000 millones sin comer, o sea, es impresionante. Sí, o sea, es irónico, ¿no? Como la comida sobra, pero sigue habiendo, o sea, tiramos una tercera parte y sigue habiendo personas sin comer. Entonces creo que el tema es el consumo. Ahora, hablando específicamente de lo que decías de una dieta vegana o el veganismo, pero que tendría que consumir pues alimentos o que cultivaran sus alimentos o alimentos de producción orgánica, las comparaciones directas, por ejemplo, hay 2 principales estudios muy grandes, muy importantes que hace la Universidad de Oxford con la FAO, ¿no? El Departamento de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas, en el 2006, que se llama la larga sombra del ganado, ¿no? Y ellos hacen una comparación muy específica entre el impacto ambiental de la agricultura animal versus la agricultura convencional, o sea, ni siquiera una propuesta de agricultura regenerativa, orgánica, etcétera, y el impacto es brutal, muy diferente. Entonces, aún que tengas una dieta vegana, digamos, y que vas a comprar tus verduras al Soriana, en huella ambiental, la estás reduciendo por mucho. Y es muy fácil explicarlo. Ahorita que les decía de que en estas zonas rurales, tú pensarías, pues, oye, ¿tienen hectáreas? ¿Por qué no tienen chingos de vacas, no? O chingos de ovejas, o chingos de... Pues porque tú ves, pues las vacas no tienen nada que hacer, por ejemplo, en el continente americano, ¿no? Es una especie invasora que llega hace 500 años. Entonces, una vaca no está adaptada para un bosque. Fíjate, en agriculturas hay toda una tendencia de ganadería regenerativa, ¿no? Pero para esos modelos hablan que se requiere aproximadamente 1 hectárea por vaca. Por vaca. No. Para obtener un modelo de agricultura animal sostenible, ¿no? O sea, que no tenga un impacto ahí. Y esa hectárea debe ser de pastizal. Entonces, si tú llegas a una selva, a un bosque, y quieres tener 100 vacas en una agricultura animal regenerativa ecológica, tienes que tumbar 100 árboles, o sea, 100 hectáreas de selva o de bosque. Claro. Ahora, son contextos. En Europa, en Irlanda, los países nórdicos tienen unos pinches pastizales y pues podría ser, ¿no? Que una agricultura regenerativa pudiera funcionar. Pero los principales productores de carne están en el Amazonas, cabrón, ¿no? Dices, ¿qué chingados tienen que hacer? ¿Cómo que estamos convirtiendo el Amazonas literal en chuletas para todo el mundo, ¿va? Porque no es de que se lo coman todos los brasileños, colombianos, etcétera. Entonces, eso es una. Y la otra, esta explicación de recursos. O sea, necesitas 16 veces los recursos para producir 1 kilo de carne, de proteína animal versus proteínas vegetales. Entonces, ¿cuántas personas comen con 1 kilo de garbanzos? ¿Cuántas personas comen con 1 kilo de carne? Eso es muy sencillo. Entonces, la cantidad de recursos que se requieren por la fisionomía y la fisiología de los animales, pues excede por mucho. Entonces, para buscar un consumo sostenible de carnes, pues es bastante difícil, ¿no? Porque necesitaría ser en zonas que estuvieran diseñadas y ni de pedo te alcanza para darle a toda la población. O sea, no es sostenible en ese asunto. Por eso los datos, pues, es
de alguna manera son muy fácil de tenerlo, ¿no? Pues una vaca se chinga 40 litros de agua en un día y se come 80 kilos de pasto no mames, y luego no matas la vaca al siguiente día. O sea, es eso por bajita la mano, por muy joven, 1 año, 2 años que tienes que mantener con ese consumo a cada vaca para poder sacrificarla y comerla. Entonces, en cuestión de recursos, pues no da, o sea, no da, al menos que, fíjate, y luego la gente dice, pues sí, pues si así fuera estaría carísima la carne, ¿no? Porque son muchos recursos. Pues sí, pero la agricultura animal es la industria más subsidiada por los gobiernos. Entonces, si nos dieran el precio de lo que realmente cuesta la carne, si así, fíjate, no es accesible para todos. Te digo que estas poblaciones rurales, al menos en donde estamos, no la consumen porque no hay con queso, ¿no? O sea, no hay cómo, ¿no? O sea, si acaso comen pollo y ocasionalmente, pero pues no hay para la res. Ahora imagínate que no estuvieran subsidiadas estas industrias y que te dieran el costo real, pues sería una cuestión de élite. O sea, de cuenta que estuvieras comiendo caviar, ¿no? O ciertas personas pudieran pagarlo porque es caro producirlo. El tema es que, pues como siempre, pues es la industria que está acá arriba, ¿no? Entonces tienes que ir en esa parte. Entonces, principalmente el impacto viene en deforestación. O sea, estás hablando que cada minuto se tira un campo de fútbol para ganadería. O sea, cada minuto, y desde hace décadas se tira selva o bosque, un campo de fútbol de selva o bosque para sembrar soya, o para pastizal, ¿no? Y soya obviamente para ganado, ¿verdad? Sí, no soya para los veganos. Sí, no, soya para los veganos, tristemente. Nos jodieron ahí, ¿no? Paco, bueno, esta cuestión que haces tú de la permacultura y sembrar y todo esto de preparar, pues hacer espacios, aquí dice espacios de vida, territorios funcionales. Nosotros vivimos en una zona semidesértica, sí. Con poca agua. ¿Existen opciones para una zona como la nuestra? Sí, digo, tú vives en Jico, donde sí, claro, la humedad está casi al 100%, sí, puedes claro, nadar en el aire. Y digo, yo conozco Jico y pues la verdad es que sí, yo les decía a mis amigos, yo viví en Veracruz 4 años. Les decía, es que ustedes no batallan, avientan aquí una semilla de lo que sea y crece el árbol, ¿no? Sí, y te caen los mangos en la cabeza. Exactamente. En la calle, claro. Y pues acá, si acaso huizaches y mezquites. Y aparte los tumbamos para la leña, para la carne asada. Entonces, claro, sí, ¿qué opciones hay? Porque pues, no sé, de aquí, de la mitad de México para arriba está la crisis, la sequía. Sí. Pero bien feo. No, entonces, mira, siempre hay opciones. Hay muy buenos proyectos en el norte también de permacultura. Uno, aclarar que la permacultura, fíjate, curiosamente, la permacultura no trae un enfoque antiespecista o un enfoque del veganismo, ¿eh? Eso es aclararlo. Es más, yo creo que sí hay quienes, digamos, practicantes o quienes están en el tema que lo pueden como practicar, pero más bien el tema de la permacultura es una, yo lo entiendo, digo, aparte no hay así como una definición específica, porque aunque ya tiene sus décadas, al final de cuentas es algo que sigue, digamos, evolucionando y creciendo, pero para mí es como una nueva propuesta de cómo pudiéramos vivir en un poco más de armonía en todos los sentidos, ¿no? Ambiental, social, etcétera. Y hay mucho, por eso la permacultura tiene muchas áreas, no solamente es un tema, por ejemplo, de agricultura orgánica, está el tema de las construcciones, las edificaciones, hay propuestas de educación, ¿no? O sea, propuestas educativas de otros sistemas de educación. O sea, lo vemos en las películas así con un futuro utópico. No distópico, más bien utópico, sí, en los edificios sustentables. Exacto. Que tienen, ahí viven, ahí siembran y todo. Y hay propuestas, de hecho hay permaculturas urbanas y hay mira, uno es que las ciudades, por el hecho de cómo nacieron y cómo están, la neta sí es como pues no hay una por el tema de recursos y más ciudades que tiene ahí, obviamente no estamos hablando que mañana, pero pues de alguna manera el colapso es inminente en cuestión de recursos. No sabemos si va a ser en 50 o en 100 años o en cuánto, pero el colapso es porque, pues nada más entendiendo los ciclos naturales y viendo, entendiendo los ciclos naturales y suponiendo que no hubiera un cambio climático, aún así el colapso está. Y ya sucede, digo, no van a ser las únicas ciudades que han colapsado, ¿no? De hecho, imperios y regiones enteras colapsan, pero el asunto es que si a las condiciones naturales de una ciudad
tú las ves, por ejemplo, yo siempre lo hablo del drenaje. O sea, tú ves una ciudad que tienden a centrificarse, o sea, que al centro, y que en vez de crecer hacia los lados, fíjate que el urbanismo a veces propone lo contrario, que en vez de crecer a los lados, crezcas hacia arriba. Imagínate un departamento de 40 departamentos, que vivan en promedio 2 personas por departamento. Estamos viéndonos muy tranqui. Tienes 80 personas y... En 10,000 metros, en una cuadra. Déjate una cuadra, porque a veces el edificio mide 30 por 30 por 30. ¿No? O sea, estás hablando en 900 metros, 1000 metros, ponle cuadrados, hacia arriba. ¿Cómo le haces para manejar los desechos de drenaje, de basura y para generar de alguna manera los recursos de esas 80 personas que están en ese pequeño espacio? No hay manera, o sea, es matemática muy simple y dices, no hay manera de manejar los desechos y tampoco de producir los recursos, porque esos recursos se están produciendo en otro lado, ¿no? O sea, se están produciendo, o sea, se está talando bosques, ¿no? Campos enteros de bosque o de selva, para darle comer a estos 80 cabrones en este lugar, ¿no? Y no hay manera eficiente o sostenible de poder, por ejemplo, todos esos desechos de drenaje, de aguas, de basura, poder manejarlos ahorita de una manera, pues, otra vez sostenible. Lo que nos queda es, pues, de esa basura, llégale y entiérrala, y esa agua, pues, medio la limpiamos y termina en el mar y termina en ese parque. Entonces, pues cuando hay agua, toda madre, pero cuando se va acabando, pues sabes que no hay manera de eso. Ahora, sí hay ya propuestas y ojalá que lleguen cada vez más, y deja tú las propuestas que las ejecuten, ¿no? Porque sabemos que ahora sí que ya políticamente es un desmadre, ¿no? Porque ahí están las soluciones. Claro que hay soluciones y hay nuevas propuestas, pero es difícil. Los intereses. Exacto, los intereses. Pero aún así hay propuestas, por ejemplo, en cuestión de agua. Hay toda pues ahora sí que una ciencia de hidrología, ¿no? De diseño hidrológico que viene de unos australianos que le llaman diseño hidrológico como tal, y el sistema le llaman K-9, ¿no? De líneas claves. Pero es muy interesante, por ejemplo, proyectos que hay acá en el norte, donde se hacen las cosechas de agua como tal. Entonces, literal, haz de cuenta que es como si le estuvieras haciendo cirugías a los terrenos, a las montañas, para poder captar la mayor agua posible. El problema del agua es que los suelos erosionados por agriculturas, por ganadería, etcétera, pues tú tienes, cae el agua en las montañas generan los escurrimientos y en teoría esa agua se tendría que meter al subsuelo. Pero si ya tienes modificado el ecosistema, o sea, tienes una plancha de cemento de 40 hectáreas, o de 400 o de miles de hectáreas de concreto, pues está cabrón que los mantes se vuelvan a rellenar, no hay zonas de absorción. Las propuestas son que las ciudades empiecen a tener sistemas donde deja tú que limpies tu agua que estás ensuciando, sino que el agua que cae de lluvia, ¿no? Que luego las ciudades, es irónico que las ciudades se inunden cuando dices, güey, es agua que justamente es una inundación, es agua que tendría que estar en el suelo, ¿no? Que se tendría que infiltrar. Entonces hay propuestas que se hacen ahí. Entonces, a través de sistemas, y ya tiene que ver con temas topográficos, se hacen diseños para que todo el agua que cae de las lluvias, poder aprovecharla y guardarla, ¿no? Que no es la presa convencional, sino inyectarla. Exacto, como inyectarla, ¿no? Entonces, literal, haz de cuenta que haces canales en forma en las curvas de nivel para que el agua llegue ahí, las puedes manejar, ¿no? O sea, puedes mandar esa agua, dices, bueno, acá hay una depresión, un vadito, bueno, pues hacemos caminos, y los caminos, cuando cae el agua, escurre, y los caminos llevan el agua, se almacena ahí se infiltra. Hay varias estrategias, ¿no? Y hay proyectos muy interesantes que pueden hacer. Ahora, por ejemplo, Monterrey, ¿no? Que estuvo en el tema del agua, pues está rodeado de montañas, cara. O sea, tiene una superficie de captación pluvial impresionante, pero pues ¿cuánta agua de lluvia se capta ahí? Nada, termina en el caño, termina mezclada con el drenaje y con todo lo demás. Dices, no puede ser, son millones y millones de litros que llueve, y que tristemente la mayoría terminan en el drenaje. Claro, algunas presas se llenan, pero no se aprovecha el agua que debería. Entonces, incluso en proyectos de esa escala se pudiera llegar acá. Ahora, en la cuestión ya de la permacultura, pues el diseño hidrológico se puede aplicar en un terrenito pequeño, ¿no? De 2,000 metros, lo que sea, o de 1 hectárea, o ahí vas ahí. Entonces, de hecho, es uno de los principales principios, digamos, del diseño de permacultura, que tiene que ver con una escala de permanencia, que le llaman. O sea, tú cuando vas a diseñar, y de hecho, esa escala de permanencia debería ser algo con lo que diseñáramos las ciudades. Digo, vamos un poco tarde porque ya están las ciudades, pero se podrían hacer. Y esto es,
lo primero que tienes que considerar para activar un espacio, pues es el clima, porque es algo que está fuera de tu control. Yo no decido cuándo llueve, yo no decido qué tanto calor hace, qué tanto sale el sol. Por lo tanto, todo mi diseño tiene que ver con el clima, porque eso es lo que va a mandar mi diseño. Es algo que yo está fuera de control. La otra es topografía. Aunque sí puedes tirar cerros y hacerlo de madre, pues generalmente la topografía también no es algo que sea tan fácil de modificar, ¿no? O sea, tirar una montaña no es lo más sencillo. Entonces, es otra cuestión que te va a mandar. Oye, pues estoy construyendo una ciudad en el cauce del río, ¿no? O sea, donde soy rodeado de montañas y estoy ahí en un vado, ¿no? Tenochtitlan, ¿no? Un chilago. Vamos a hacer ahí. Monterrey también. Sí, vamos a hacer la ciudad más grande de las ciudades más grandes del mundo en un lago, chingues. ¿No? Y se entiende que en esos inicios pues, no estaban planeando hacer la ciudad más grande de las más pobladas del mundo, pero si ya sabes que estás en una condición así, oye, pues vamos a hacer diseños acorde a eso. El problema es que eso es como, ay, vemos cómo lo arreglamos. Y bueno, ahorita la Ciudad de México tiene una crisis de agua cabronzota y se está hundiendo. Bueno, tienen varios problemas interesantes. Pues ¿no? en todo el país la crisis de agua está ahorita bien severa. Tremenda. Entonces, aunado a la sequía que también ha estado bien cañona. Tremenda. Y nosotros esperábamos ayer, teníamos 90% de probabilidades de lluvia y no, sí, ni así. Ni un charquito se hizo. Ni así, ni con 90%. Sí. Y mañana viene el solazo. Sí. Sí, entonces esos factores son muy importantes. Y el tercero es el agua. Porque sin agua no hay nada acá. Y ya lo ven, ya ahora sí que en Monterrey ya tuvieron una probadita de que sin agua te las ves duras, cabrón, ¿no? Entonces, para diseñar estos nuevos espacios, por eso yo creo que para mí la permacultura es eso, es una nueva propuesta, ¿no? Y sigue siendo propuesta, ¿verdad? Porque ahora sí que se sigue tecnificando, se sigue haciendo. Y es eso, ¿cómo podemos hacer nuevos espacios que estén en esa conexión? O sea, oye, voy a construir mi casa en el mejor lugar, considerando el clima, considerando la topografía, ¿no? Considerando muchos más factores de los que... no es de que, pues, aquí me quedo y ya, ¿no? O sea, por ejemplo, la eficiencia energética de una casa. Los fraccionamientos, pues tienes sumada de 20 cuadras así y 20 cuadras así, ¿no? Porque es lo más fácil, Luego resulta que a las casas que están, por ejemplo, volteando con el frente hacia el norte, en una zona desértica, y vienen las heladas y tienes el frillazo literal en la jeta de tu casa, pues ¿qué necesitas? Una calefacción prendida todo el tiempo. Y viceversa, y en el verano el solazo tremendo y necesitas meter el mini split todo el día funcionando y así todo el fraccionamiento. Pues, güey, es un consumo de energía a lo cabrón. Vamos a construir con block. ¿Por qué? Pues porque el block es el material del momento, ¿no? Y el concreto es el material que se usa y no se te va a caer la casa. Y pues, ándale, cabrón. Dime aquí qué casa puede vivir en invierno o verano sin calefacción o sin mini split. No puedes. Entonces, las viviendas que tenemos son cero eficientes energéticamente hablando, ¿no? Entonces, es bien curioso cómo te advierten que las energías renovables es tener el chingo de mini split, pero con paneles solares, ¿no? O tener el chingo de carros, pero eléctricos, cuando la tirada es como el reciclaje, ¿no? También es el mismo discurso, ¿no? Sí, no importa, tú ve al Costco y cómprate tus 40 botellitas de agua, pero recíclalas, ¿no? Entonces, cuando la tirada es a reducir el consumo, claro, ¿no? O sea, la tirada, la verdadera solución no es cómo hacemos un greenwash de disfrazar todo ecológico y todo reciclable, sino cómo tendemos al consumo, a la eficiencia energética, son estos principios. Entonces, en la permacultura eso, digamos, que es lo que se contempla, ¿no? O sea, que si vamos a hacer una edificación, una ciudad, un pueblo, una comunidad, se tomen en cuenta estos principios. Y afortunadamente ya, por ejemplo, la arquitectura, hablando de viviendas, ya está orientada ahí. Ahora, otra vez, hay condiciones materiales que no permiten. Oye, pues a mí no me alcanza para tener un terreno y construirme mi casa ubicada al sur para que sea súper eficiente. Y luego, aparte, el municipio no me deja construir con materiales naturales que me hagan más eficiente mi casa. O sea, me dicen que o bloco o te chingaste. Entonces, pues es complejo, ¿no? Todavía ese momento. La verdad, también por eso nosotros dijimos, pues vamos a donde sí podemos, ¿no? Vamos a donde podemos hacer la propuesta. Y aparte, pues también pues hay una afinidad ahora sí que personal de vivir en el campo, del bosque, de la privacidad y todo ese tema, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va el asunto, ¿no? Y bueno, la comida, hablando de agricultura, pues ya después de que ya tienes tu casa, tienes tus espacios en esa coordinación,
pues está la propuesta de que pudiera ser lo más autosuficiente posible, ¿no? Y la alimentación, pues ahí entra la agricultura. Oye Paco, ¿y tu opinión acerca de toda esta cuestión de los alimentos transgénicos? Porque hay pues, opiniones encontradas, ¿no? Sí, claro. Que gracias a los alimentos transgénicos se puede llevar alimento a muchos lugares donde no podíamos llegar, el maíz o lo que sea. Sí, claro. O lugares donde estaban las plagas matando más un montón. fuerte. Sí, claro. Y que ahora pues, se hace más resistente a las plagas o al frío o al calor. Sí, claro. Pero pues muchos también dicen, no, pues es que esto da cáncer. Nos va a envenenar y la chingada. Entonces, sí, claro. ¿tú qué haces? ¿Has leído algo de eso? Sí, mira, de entrada, entender que pues hay quien paga las tintas de los dos lados, ¿no? Pero generalmente los que más tienen para pagar las tintas pues son los que están empujando esa cuestión. Ese discurso de entrada, no, es que los transgénicos van a llevar la comida. A ver, carnal, estamos tirando el 30% de la comida a la basura, cabrón. O sea, ¿qué me estás hablando? ¿Que necesitamos producir más comida? No, güey, no necesitamos producir más comida. Distribuirla mejor. O sea, si hay gente con hambre en el mundo, es por voluntad. O sea, no es porque no sabemos, todavía no alcanzamos a producir tanta porque comida. No haya suficiente no hay para cómo. todos. No mames, estamos produciendo. Es más, fíjate, y ahí entra el tema de veganismo. O sea, con lo que solamente, o sea, con los recursos agrícolas que se produce carne en el mundo, puedes alimentar 7 veces al planeta, 7 veces a todo el planeta. O sea, ¿a quién chingados se le ocurre que el problema del hambre tiene que ver con que no hay suficiente comida? Hacer más comida. O sea, oye, estamos alimentando a 4,000 millones de vacas que comen 20 veces más que un ser humano y dices que no hay comida para todo. Espérame, ¿no? O sea, no es una cuestión de que no hay suficiente, es una cuestión de consumo. O sea, estás tirando el 30% de la comida a la basura y estás siendo súper ineficiente en cuestión de los recursos porque quieres invertir 16 veces más, por ejemplo, en cuestión de proteínas o de macronutrientes, cuando podrías hacerlo a la mitad o una reducción, porque también te digo, es utópico pensar que ¡pum!, se acabó la ganadería de la noche a la mañana, y creo que pues de alguna manera ya sabemos que la voluntad política, pues se juntan ahí en Copenhague, en la COP y la madre, pues se juntan a pistear y a decir, sí, vamos a hacer cosas, ¿no? Y ponen 3, 4 artículos, publican notas de prensa. Comiendo ribeye y se chinga y nadie hace nada, mueve un pinche dedo, pero bueno. Al menos ya encuentras en la ONU y en todas estas organizaciones como la tendencia a la reducción para disminuir el impacto. Entonces, volviendo a los transgénicos, eso es uno, ¿no? Es como un greenwash, el argumentar un argumento a favor de que los transgénicos nos van a dar de comer a todos. Okay. Es puro pedo. Ya, si hubieran querido darnos de comer a todos, ya todos estaremos comiendo, ¿no? Okay. Y la otra es que más que el impacto a la salud como tal, que ahí creo que hay un debate que creo que todavía está muy abierto de que si realmente tiene un impacto en la salud. El problema es que los transgénicos, una de las principales ventajas, digamos, que tiene genéticamente la planta, es que se hace no resistente necesariamente a las plagas, sino resistente a los agroquímicos que le ponen a la planta para matar las plagas. El problema es que estás hablando de tierras en monocultivo. O sea, tú tienes una sola planta en 10 hectáreas. Cabrón, no se te hace ilógico que tienes 10, o sea, dime en la naturaleza donde hay 10 hectáreas de una sola planta. Entonces, claro que esa sola planta, pues tiene naturalmente los insectos que van a comer de esa planta. ¿Y dónde están los depredadores? O sea, ¿quién chingados se come ese grillo? ¿Quién se come ese gusano? Pues ese gusano se lo comería otro animal que viene, pero que está en el frijol. Y otro que está en la calabaza y los pajaritos de los árboles. Pero no, güey, pelaste el terreno y te aventaste 10 hectáreas de esto. Pues claro que no va a haber manera de que esté un sistema equilibrado para que no necesites llegar con veneno. Entonces, como te quieres ahuevar a sembrar 10 hectáreas de una misma de maíz, pues tienes que llegar con químicos. Resulta que los químicos madrean al maíz. Entonces vamos a hacer un maíz que aguante los químicos para matar a las plagas, ¿no? Y luego, esa es una. Y la otra, las semillas. O sea, esto de que no, es que las semillas transgénicas son... Sí, cabrón, pero lo que quieres hacer es que tú, por ejemplo, un campesino de estas áreas que yo te digo, ellos siembran su maíz familiar, ¿eh? No siembran para vender. Ellos siembran su milpa, cada quien siembra su milpa, su frijolito para el consumo familiar. Pero de esa cosecha, ellos tienen que guardar semilla.
Para volver a sembrar. No, es que las plagas y es que los transgénicos son mejores y la madre. Entonces cada año me compra semilla. Entonces, si eso se aplicara, estas familias tendrían que sembrar, cosechar y luego volver a comprar semilla y volver a sembrar y luego cosechar y volver. De entrada, o sea, para la industria, pues sí, pues hay lana, vendo maíz, pero quien no vende maíz, ¿qué chingados va a hacer? O sea, pues se va a morir de hambre porque si por algo, una granizada, una helada, se chingó su maíz o una crisis incluso económica que a ellos ya no les dé para volver a comprar semilla, se acabó el cuento, ¿no? Esa es una. Y la otra, dijeras, bueno, es que es muy difícil hacer agricultura orgánica o agricultura sostenible a gran escala, y eso también es un mito, ¿no? O sea, hay proyectos en todo el mundo, en Australia, en Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, están produciendo y a nivel industrial con técnicas de regeneración, ¿no? O sea, de agricultura regenerativas. El problema es que pues no es un modelo de negocio industrializado, o sea, no hay manera de estar estandarizando una semilla, estandarizando fertilizantes, estandarizando. Entonces, como en todo, hay unos intereses cabrones atrás, ¿no? Entonces, independientemente supongamos que son inocuos, ¿no? Los transgénicos, o sea, que te lo comes y se demuestra que no hay pedo, ¿no? O sea, que biológicamente no tiene, que te digo, está abierto, o sea, no está ni para allá ni para acá, o sea, todavía no podemos estar seguros de que los transgénicos no nos hacen nada, ¿no? Porque también ahorita el discurso ya está así como, tanto del otro lado que está tajante que te vas a morir de cáncer, pero también está tajante del otro lado de, no hay pedo. Lo que yo digo es, lo más probable es que consumas otras cosas que te hacen más daño que el maíz transgénico. Sí. Probablemente, sí, claro. Y también hay un comiéndote los chetos y no voy a comer maíz. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. No, oye, hasta chingarte, pinche, tomando alcohol. Es decir, digo, está el balance y el equilibrio, etcétera. Pero sí, claro, hay ese doble de muy preocupado por el maíz transgénico que no te va a dar cáncer y estás chingándote la Coca-Cola. O como dicen, ¿no? Ay, no me va a engordar las donitas y te las estás empujando con una Coca-Cola, cabrón. Claro. Pero sí, con los transgénicos es esa parte. Y la otra es que no solamente es un problema de salud o esta parte que digo, es un problema también ambiental, ¿no? O sea, el apostarle, el seguir ahuevados a producir industrialmente, sea como sea, transgénicos o no transgénicos, pues ya nos está dejando claro que ya la acabamos. O sea, y estamos hablando de vegetales también, o sea, no estamos hablando de nada más de animales. O sea, la agricultura vegetal como tal en la producción industrial, pues sí es menor la deforestación que la agricultura animal, pero sigue siendo un impacto ambiental cabrón. El agua, o sea, el manejo del agua en la agricultura convencional es un derroche de agua. Y luego, curiosamente, en zonas donde no hay agua, cabrón, ¿no? Y al final de cuentas también es un impacto en la salud del consumidor final, ¿no? Porque, bueno, producir plantas, maíz, frijol, lo que tú quieras que sea transgénico de forma industrial, pues son grandes terrenos. Como dices, 10 hectáreas de puro maíz, 10 hectáreas de puro frijol, 10 hectáreas de lo que quieras. Más agrégale fertilizantes, químicos, aguas de mala calidad con los cuales lo riegan. Posteriormente, la técnica de cultivo, que es un contaminadero. Extremadamente. Luego, el almacenamiento, donde esos alimentos, esas plantas están produciendo, pues. El almacenamiento. El tratamiento para que aguanten mientras salen la preservación a su destino, ¿no? Y luego, bueno, congelados o que les ponen ceritas a las frutas, etcétera, etcétera. Luego mándalos a la tienda para que lleguen. Bueno, primero, antes de llegar al destino final en la tienda de tu preferencia, pues es un proceso enorme el que han pasado. Intermediario. Y es un proceso y un tratamiento que han recibido con químicos, aguas malas, congelamientos, para que el consumidor final pues tenga una fruta o un alimento que se vea bonito, ¿no? Que se te antoje. Sí, claro. Pero pues todo eso, a final de cuentas, tiene un impacto en la salud importante. Sí, y fíjate, los casos así como con las minerías, ¿no? Que luego sabes que los pueblos aledaños a las minerías empiezan con deformaciones ya congénitas y con problemas de cáncer ya, pero así como el mismo cáncer y en el pobre resulta que el pueblo de repente brotaron como florecitas los casos de cáncer donde no había, y resulta que hay una mina y resulta que esa comunidad de escasos recursos está tomando agua de ahí, ¿no? Así como está con las minerías, está igual con los campos agrícolas, ¿no? O sea, el tema del glifosato no es nada menor, o sea, es un venenazo, cabrón. No es una cuestión de que, ay, pues sí, no, cabrón.
cabrón, es un veneno, ¿no? Literal. Entonces la contaminación de la tierra, del agua, del aire, está afectando directamente a estas personas. Entonces la propuesta del transgénico, fíjate, es que son plantas más resistentes al veneno que le vamos a echar, güey. O sea, es lo que te dicen, más resistente a las plagas, pero no te dicen más resistente a las quimicazos que vamos a enviar. Entonces, yo creo que si ves los costos-beneficios, dijeras, bueno, estamos ya en el apocalipsis tipo interestelar, ¿no? Que ya empiezan, ya nomás comen, creo que puro maíz porque ya está todo bien jodido. Pues si estás en ese momento, híjole, pues si es la única y esto, pues nos ponemos máscaras y a ver cómo chingón le hacemos y le damos. Pero sobran las técnicas, sobra la información, sobran las maneras están súper estudiadas, o sea, a nivel técnico están súper estudiadas. No es como que, 2, 3 hippies ahí australianos medio están, no, güey, o sea, hay proyectos industriales tremendos, grandísimos. Afortunadamente es una tendencia, ¿no? Lo orgánico y eso, porque claro, como todo hay sus mafias y sus estafas y muchas cosas, ¿no? Corrupción, etcétera. Pero tenemos con qué, o sea, a eso voy, o sea, dije, es la única alternativa, pues, ni pedo, ¿no? Vamos a darle, pues no nos vamos a morir de hambre, porque, es transgénico, pues no, encuentras las maneras, ¿no? Encuentras el momento, pero ni siquiera estamos en esa situación, entonces justo estamos en una situación donde todavía podemos hacer como esa propuesta, y ahí entran también temas, lo que decías de esta cadena de producción. Está el impacto ambiental, pero también está el tema económico, ¿no? O sea, cuando nosotros apoyamos esa cadena de producción con un chingo de intermediarios enfrente, pues el que realmente trabaja y el que realmente produce, pues termina en la misma pobreza de siempre, ¿no? Y a veces los intermediarios son los que se quedan ahora sí que con todo. Entonces también económicamente, ¿no? Que ahí es donde hablamos de también apostarle a favorecer las condiciones materiales. Si yo quiero favorecer las condiciones materiales de un campesino, ¿no? Para que tenga más oportunidades, que tenga una casa bonita, que pueda educarse, que pueda tener esto, pues yo sé que al consumo, que al yo comprar directamente o yo apostarle a ese tipo de productos, ¿no? Que conectan o acercan más al productor real con el consumidor, pues estoy favoreciendo esos procesos, ¿no? Entonces también está esta parte, pues digamos, ética de consumo, de decir, oye, pues lo que estoy consumiendo, al final de cuentas, como dicen, cada peso que compras es un voto, ¿no? O sea, estás votando, no políticamente necesariamente, pero cada cosa que yo estoy consumiendo, le estoy dando poder, o sea, lana, a que eso se siga haciendo, ¿no? Entonces, si yo voy y le compro una verdura soriana porque no tengo otra opción, pues no, es la opción que tienes y no te vas a morir de hambre, vas a comprarlo como tienes. Pero si tengo la opción de comprarle a la señora en la verdulería, aunque a lo mejor vienen del mismo productor, pero cabrón, necesita más esa lana esta señora en la verdulería que el cabrón de Soriana para comprarse su tercer yate y su quinto rancho, en tal lado. Entonces dijeras, bueno, pues es súper complejo, no puedo. Bueno, la única opción que tiene está bien, pero al menos hablando a nivel personal, si yo tengo la opción, pues lo voy a hacer, ¿no? Es decir, ahí tengo la opción, carnal, o sea, está enfrente. Por eso yo también en cuanto a la dieta basada en plantas o al veganismo, también lo vi en esa parte y ahora lo entiendo que ahorita que está de moda el privilegio, ¿no? Pero sí realmente hay una parte, justamente por estas condiciones materiales, que si yo tengo el privilegio de decidir lo que consumo, porque hay quienes no lo tienen, ¿no? Es como, esto es lo que hay, te chingaste, o sea, no, aunque quieras orgánico, pues no hay con queso, ¿no? O sea, es más, ni siquiera encuentras, no hay donde vives, ¿no? Pero si tienes ese privilegio de consumir, digamos, más responsablemente o más éticamente, pues ¿por qué no hacerlo, no? Es como decir, güey, pues yo sé que está toda esta parte de que a veces las acciones individuales, pues les falta fuerza para que lleguen realmente a modificar algo, ¿no? Pero a nivel personal, pues yo creo que es ahí, o sea, yo hago muchas veces esta analogía de, pues ¿por qué no tiro basura en la calle, no? Pues porque no está chido. Y sí, a lo mejor digo, pues ¿qué tiene, güey? Alguien más, todos les vale madre y de todos modos esa basura va a terminar enterrada en un hoyo. Pues mejor ahí que se tape solo en el hoyo de la banqueta. Pero, y tal vez sí, y la verdad es que a lo mejor sí sucede como tal en algunos casos, pero estamos de acuerdo que si nos vamos todos con ese pensamiento, pues tendríamos un desmadre, ¿no? O sea, tendríamos un cagadero. Entonces, aunque sí sé que las acciones individuales, pues puede ser que se necesite una masa muy crítica para que tomen una fuerza, pero al menos a nivel personal, pues digo, pues me siento más a gusto no tirando basura en la calle, carnal, ¿no? Sí. O sea, prefiero
si tengo la oportunidad de hacerlo, pues prefiero irme por ese lado, ¿no? Qué bien. Y además 100, 1000, 1,000,000 de actividades individuales pequeñas obviamente van a ser diferentes, al final de cuentas. Claro. Así como lo están haciendo en el sentido contrario, ¿no? O sea, 100,000 cabrones tirando basura, pues qué desmadre vamos a tener, ¿no? No sé. Oye, y en cuestión de todos estos proyectos que me platicabas hace rato de que tienes allá en Jico, pues me imagino que son como el área hacia académica, enseñarnos a la gente a vivir como tú lo haces y cómo mejorar nuestra calidad de estilo. Pues mira, ahorita estamos empezando, te digo, este proyecto ahí en Jico, entre varias, pues entre familias, personas, adquirimos ahí un predio para empezar justamente con estas nuevas propuestas, ¿no? Ahí la verdad la tirada sí es más como el proyecto personal de construir nuestras viviendas ahí, o sea, vivir ahí y desarrollar como esa parte. Sí también está, digamos que la parte de enseñanza, o sea, de poder compartir esos saberes, ¿no? que están ahí, principalmente para dar herramientas, como dices, ¿no? Para mejorar el estilo de vida. Eso, de alguna manera, a lo local, ¿no? La verdad es que de entrada hay mucho que aprender al llegar ahí, ¿no? Porque a veces también, creemos que vamos a llegar nomás a enseñar, y la verdad en la zona, o sea, los campesinos que están ahí tienen una experiencia tremenda en muchos aspectos. Fíjate, estos temas que hablábamos de observar los climas y esto, ellos tienen cientos de años de observación a través de generaciones, y hay cosas y pues sí, incluso prácticas muy interesantes que ellos tienen. Entonces, a nivel local, pues es ese compartir de saberes, cómo está. Y digamos que de ahí hacia afuera, es decir, lo que pudiéramos aprender, pues hemos implementado, por ejemplo, hicimos un taller de agricultura urbana en línea para que las personas pudieran, pues a la escala que pudieran, ¿no? O sea, si tengo 3 macetitas, si tengo un jardín grande, si tengo un balcón, pues bueno, que empieces de entrada a tener una conexión con el alimento, ¿no? Porque creo que la agricultura hemos perdido esa parte. Es bien interesante cuando llegamos a trabajar con niños, como hay niños que no pueden reconocer una papa, ¿no? Y comen papitas todo el tiempo, comen papas y no distinguen entre un tomate y una naranja, no saben de dónde vienen los alimentos. O sea, ya hay una desconexión tremenda entre lo que estás comiendo y el origen del alimento. Y creo que justo esa conexión es muy importante para dimensionar lo que hablábamos de los procesos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo me estoy comiendo esto? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo llega esto acá? Y creo que la conexión es, aunque tuvieras una macetita con tomatitos o con cilantro y con perejil, pues te va acercando de que, órale, y incluso vas valorando, ¿no? Decir, cabrón, ¿no? Yo estoy tirando el 30% de lo que compro en el súper, y si supiera... El manojo de cilantro que tan fácil lo compraste y que hacerlo crecer y conservarlo, y es un gorro, ¿no? Sí, entonces empezar a valorar de alguna manera eso. Ahora sí que tomar conciencia más en hacer consciente el proceso, de decir, cabrón, pues la comida viene de acá, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿Cómo se hizo lo que estoy comiendo? ¿Es de calidad lo que estoy comiendo, no? Entonces, la tirada es esa, ¿no? De que quien tenga la posibilidad, pueda acercarse un poco más a esa conexión, ¿no? Claro, si tienes ya un jardín y ya te da una producción más o menos, dices, órale, pues chido, ¿no? Al menos saco ya mis hierbitas o mis lechuguitas o mi tomate, o ya me armo de lo que como, pues la ensalada ya... Llega un momento, ahí, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado, nosotros tuvimos un tiempo, la verdad, ahí unas, pues no sé, como, pues hay un mini huerto. Ok. En la pandemia, de hecho. Pues todavía es que todo el mundo estábamos en la casa sin qué hacer. Y, me pongo a cultivar tomates. Tuvimos lechuga, tomates, cilantro, chiles, y se nos dieron muy bien muchas cosas. Pero pues llega un momento en que la vida y el trabajo te absorbe. Sí, claro. Pero a lo mejor hacerlo, como dices tú, a una pequeña escala, sobre todo para educar a nuestros hijos a veces, ¿no? Sí. Que sepan de dónde viene y lo que cuesta producir cada una de las cosas que comen, y a veces que desperdiciamos. Sí, claro. Entonces, darles y enseñarles un poco de conciencia acerca de eso. Pero sí, es que decía una persona, ¿para qué te pones a hacer eso si te vas a gastar más en agua que lo que te cuesta ir a comprarlo un kilito de tomate al súper, ¿no? Sí, claro. Pero pues más que para hacerlo por
porque no te cueste, es como es a la conciencia, Sí, claro. saber que tú lo sembraste, que te estás comiendo eso, que te da un chorro de orgullo, ¿no? Que sale tu primer brócoli y te lo comes, No, y aunque esté bien así sin sabor, es todo bueno, pero es mi brócoli. Sí, claro, güey. No, y es que es una gratificación. Y sabes que no le echaste ningún veneno. Nada. No, y el esfuerzo, o sea, yo creo que ese... ya ves que dan carrilla a los chavorrucos que nos volvemos los señores y las señoras de las plantas, ¿no? Sí. Que estás con tus plantas de que wow. Pero justamente esa sensación es incomparable. A nosotros nos tocó ahora el primer año que estuvimos ahí. O sea, literal en diciembre, comerte los tamales en Navidad, pero hechos del maíz de tu milpa, dices, no, es como, wow, es como dicen, ¿no? Nivel desbloqueado, ¿no? Sí. O sea, como empezar a comer la comida que estás cultivando tiene una sensación de otro nivel. Y la otra es que, pues te digo, o sea, no nada más es como, uy, qué rico sabe y la gratificación del esfuerzo, sino es toda la conciencia del proceso y lo que se requiere, ¿no? O sea, que a veces la producción te da, me imagino ustedes que viven en esa comunidad, no sé si todos siembran lo mismo y específicamente solo para el autoconsumo, pero a veces dices, bueno, pues yo voy a sembrar tomates y cebollas, aquel pelado siembra frutas, sí, claro. y el otro siembra lechugas, entonces pues ahí se comparte. Sí, hay un intercambio y sí, mira, la verdad es que el maíz y frijol es básico, o sea, ahora sí como dicen, sin maíz no hay país, ¿no? Porque yo creo que todavía la gran mayoría de las comunidades rurales siguen produciendo maíz principalmente para autoconsumo, o sea, sí habrá quienes excedentes lo venden, etcétera, pero todos consumen. Y sí, hay un intercambio interesante, pero al final de cuentas es como, te digo, como esa conexión de qué estoy comiendo, ¿no? Y como ya hablamos en la cuestión de salud, pues no es un dato menor, ¿no? O sea, cómo la alimentación se fue relegando. Cuando tú eliges un alimento, pues lo primero que vas o sea, las consideraciones que tienes para comer, primero es, pues tengo hambre, ¿no? Está la sensación. Pero después es, pues quiero algo rico, ¿no? O sea, el sabor, ¿sabrá rico? ¿No sabrá rico? Luego a lo mejor dinero, ¿no? ¿Está caro? ¿No estará caro? Y ya si eres medio picky, pues a lo mejor, pues tendrá mucha grasa o mucha azúcar y hasta ahí queda. Y la consideración principal de esto me hará bien, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, el alimento o comer tiene obviamente un impacto social, tiene un impacto de placer, pero el primer impacto que tiene es nutricional. Y es el último factor a considerar si es que lo considera. Entonces, creo que este acercamiento de involucrarte en el proceso de lo que viene de tu comida, ya sea produciéndola o incluso nada más sabiendo pues de dónde, ¿no? Pues yo le compro el huevito a la señora, pero sé que ahí están las gallinas, ¿verdad? No sé, a lo mejor ya ni huevo me están dando o X cosa, ¿no? O sea, independientemente del producto, es ese acercamiento al proceso y eso te va generando en que empieces a ponerle atención a lo que estás comiendo. Claro. Y pues sí, relacionándolo directamente al tema de salud, pues es vital. O sea, empezar a cuestionar de varios aspectos, ¿no? Que ya hablamos. Lo que estás comiendo tiene un impacto tremendo a todos niveles, como digo, ambiental, a tu salud, a tu economía. ¿Con qué nos estamos nutriendo? Entonces la agricultura es eso y eso es lo que estamos promoviendo en los cursos que estamos implementando. La verdad es que sí nos enfocamos mucho a la agricultura urbana porque pues uno sabemos que es la gente que se puede animar. Sabemos que no es como que uy sí, vamos a llenar de azoteas verdes las ciudades, pero otra vez, o sea, la tirada es quien tenga la oportunidad, quien quiera experimentarlo, con eso nos vamos, ¿no? Entonces eso es una de las acciones o de los proyectos que traemos. Estamos ya próximos a empezar el tema de construcción y es empezar a promover nuevos materiales para construir. Es una zona con mucho bambú, me imagino que te tocó ver que hay mucho bambú. Aunque se piensa que el bambú, solamente hay especies de bambú nativas en Asia, ¿no? O sea, pensamos que eso es de China o de allá, ¿no? Para nada, hay muchas especies mexicanas, hay otras ya especies que sí, de origen asiático, pero que se están dando, y la verdad el bambú ahora sí que se da para otro podcast, ¿no? Es un material impresionante, ¿no? Yo sí creo que es la madera del futuro, como dicen, no sé, es un pasto, imagínate que
tú tiras un árbol que creció en 50 años de tal diámetro y pues otros 50 años, ¿no? Y el bambú cada año te está dando y te está dando, y hay especies de bambú de 30 centímetros de grosor, de 40 metros de alto, y que cada año o cada 2 años, ya cuando la planta está madura, te está dando 20 o 15 culmos. O sea, es impresionante la comparación, la resistencia al material. Entonces, talleres de construcción, ¿no? O sea, empezar a utilizar materiales naturales, la construcción con tierra, que curiosamente en México era algo en algunas zonas convencional, el adobe, ¿no? Que conocíamos antes, que ahora pues es bien curioso, porque ahora la arquitectura está volteando a ver estos materiales, no solamente por la cuestión que está de moda irte más a lo artesanal y a esto, sino por la eficiencia de los materiales, ¿no? En muchos aspectos, energética, estructural, etc. Entonces es promover, te digo, tratar de hacer nuevas propuestas en la manera de organizarnos, de comer, en la manera de consumir, en la manera de vivir, en los espacios que habitamos, en toda esa cuestión, ¿no? Y pues ahí vamos, ese es el proyecto. Pues como de alguna manera estamos haciendo el espacio donde vivimos, pues abarca todas esas áreas, ¿no? Lo que sembramos, lo que construimos, y en el proceso pues vamos compartiendo eso para quien le pueda funcionar. Y la verdad es que en las ciudades hay muchas cosas que se pueden aplicar. Esto que les decía de las cosechas de agua, por ejemplo, ya hay, por ejemplo, en Arizona hay un proyecto muy, muy padre, donde en la ciudad ya están implementando cosechas de agua en las banquetas. Entonces, si nosotros vemos las banquetas, digo, en México ni a banquetas a veces llegamos, ¿no? Es impresionante, no puedes ni caminar por las calles, o sea, o caminas por la calle, ¿no? Y si te atropellan en este pedo, porque no puedes caminar por las banquetas. Pero bueno, este proyecto lo que hace es que las banquetas tienen zonas de infiltración de agua. Típico que está la banqueta y le hacen así un cuadrito al árbol, pues es hacer unas aperturas más amplias, y que ahí esté conectado, y que sean zonas donde las canaletas que van, en vez de que vayan directamente al drenaje, esas canaletas donde corre el agua en las calles van directamente a zonas de infiltración. Los terrenos baldíos, ¿no?, que tenemos aquí son muchísimos. Pues imagínate literalmente inundarlos, pero inundarlos para que se empiece a infiltrar. La siembra de árboles, ¿no? O sea, como, oye, pues si voy a sembrar, en vez de tener tantas palmas en el desierto, ¿no? Que bueno, hay palmas que son aptas del clima, pero a veces se siembran especies en las ciudades que no tienen nada que ver y consumen una cantidad de agua tremenda, ¿no? Bueno, pues si puedo sembrar especies nativas, si puedo hacer en los parques, por ejemplo, en los parques, pues en vez de tener puros árboles de adorno, digamos, ¿no? O de ornamento, como les llaman, pues que si empezamos con frutales, ¿no? Y no solamente tenemos un bosque que nos da sombra, sino tenemos un bosque que nos da comida, ¿no? Y esa comida tratar de hacer. O sea, y hay muchos proyectos, hay muchas técnicas digamos que de estas prácticas que se pueden llevar a un nivel urbano y que sí pueden tener un impacto ahí, pues muy positivo para la calidad de vida, ¿no? Obviamente países del primer mundo, Noruega, Irlanda, pues lo están haciendo, ¿no? El tema de las bicicletas, del transporte público y de la economía circular, que también está muy fuerte. Pues son propuestas que van por ese lado. Entonces nosotros la intención pues es eso, ¿no? Ir desarrollando, ir compartiendo esta información para quien pueda aplicarla y quien tenga interés, pues lo pueda hacer. Sí. ¿Y dónde, Paco, podemos encontrar toda esa información que tú divulgas? Pues mira, el proyecto como tal se llama Bosque Integra. Así lo pueden buscar en Instagram. La verdad es que es ahí donde lo estamos manejando, y está conectado con el canal de YouTube que tenemos de permacultura. Es perma, pero ahí metí una onda muy fronteriza de cool, que como sí, cool sí, en inglés, ¿no? Del Spanglish. Okay. Entonces es perma cool, o sea, con CWO. ¿no? Permacultura, pero con cool de chido en medio, ¿no? Permacultura MX, y ahí lo encuentran en YouTube. Y ahí, ahí mismo van a encontrar los enlaces a la página, que es donde vamos activando como la cuestión de los cursos y todo ese tema. Ok. Ahí pongo me mandas los links y los pongo en la descripción de los videos. Sí, por favor. Perfecto. Pues muchas gracias, Paco. No, hombre, la verdad es que yo aprendí mucho y al principio te dije que no iba a cambiar, pero a lo mejor sí. No, la verdad es que pero tratar de comer así y hacer un poquito más conciencia de las cosas que estás haciendo, ¿no? Claro. Sí, lo que estás consumiendo y la verdad la tirada es
para mí ahorita la postura, te decía, cuando vas entrando y les pasa mucho a los nuevos veganos, por así decirlo, que se vuelven, les damos carrilla de los veganazis, ¿no? que es justamente el arquetipo o el estereotipo del vegano que se queja a la mayoría del mundo, que dice, cabrón, ¿por qué me estás tratando de convertir, ¿no? Sí. De que te vuelves vegangelizador, ¿no? Tienes 5 minutos para hablar de veganismo. Sí. Tocando de casa en casa. No, pero yo entiendo de alguna manera porque me reflejo en esos momentos donde, pues, y creo que pasa en muchos ambientes, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita que está el tema del feminismo, o sea, hay tantas causas que tienen realmente una base real, o sea, que hay un problema real, que a lo mejor al descubrir ese problema real, pues te choqueas, ¿no? O sea, dices, no mames, ¿cómo que hay gente sin comer, cabrón? ¿No? O como que los animales, o como que este tema de la violencia con las mujeres. Entonces, al momento de que te haces consciente, pues es un shock fuerte y pues de alguna manera te encabronas, ¿no? Porque de alguna manera es esa razón. Ahora, ya la reacción en lo que sí, pues ya a veces las formas pueden ser un poco más agresivas o no. Pero yo entiendo ahorita, ahora sí que después de 15 años y lo entendimos por el lado de salud y lo comentábamos, que las transiciones son bien importantes porque cada caso es muy distinto, ¿no? O sea, puedes tener toda la actitud, pero puede ser que tu contexto no funciona, o al revés, puedes tener todo el contexto, pero a lo mejor la actitud todavía no la tiene. No sé, o sea, como es tan diverso el caso, pues es muy arbitrario como decir, no, ahí está el problema, pedo, mañana todo para nada, ¿no? O sea, cada quien tiene que ir, pues ahora sí que con la información que tienes, con el contexto que tienes, las posibilidades, la disposición, pues ir haciendo ese cambio. Y para mí esa es la recomendación, ¿no? Ahora sí que cualquier esfuerzo suma, ¿no? O sea, más que tirarle a que todo el mundo se hiciera vegano, come más plantas, ¿no? De hecho, bien chido, hay un proyecto de un amigo chef de acá de Monterrey que va sobre eso, ¿no? O sea, come más plantas, o sea, ese es el resumen, ¿no? Vale madre lo que comas, y si tienes una dieta súper equilibrada o si eres súper garnachero, come más plantas, carnal. O sea, el que comas tú más plantas te va a beneficiar más a ti, va a beneficiar más al medio ambiente, va a beneficiar muchas cosas más, ¿no? Ahora, si puedes profundizar, ¿no? Lo que decíamos, que sea de consumo más responsable, excelente. Mejor. Pero sí, empezar con lo que puedas, ¿no? Pero empezar, que eso es lo importante, ¿no? Así es tomar la decisión de cambiar y de hacer algo por el medio ambiente. Ya lo comentábamos hace rato, que una mínima acción personal, pero multiplicada por miles, millones de personas, obviamente va en algún momento a impactar en un cambio positivo para el planeta que tanto lo necesita, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes que voy prendiendo la lumbrita? ya están los nopales. Los nopalitos asados. Ya tenemos los nopalitos, el guacamole. Muy bien. Paco, pues muchas gracias. No, hombre, muy divertido, al contrario, muy educativo. Qué bueno. Y nos vamos conociendo, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que, pues ahí ojalá que podamos seguir en contacto y que puedas seguirnos educando a todos. Bueno, no, pues igualmente. Muchas gracias por la invitación y ahí estamos a la orden. Gracias, Paco. Buenas noches a todos. Vientos. Muchas gracias, Paco. Dale. Gracias a todos. Síganos en nuestras redes, sigan en las redes de Paco también, para que aprendamos todos acerca de estas nuevas tendencias que hay en cuanto a sustentabilidad, que están tan de moda y que son tan importantes y que luego... Antes de que sea demasiado tarde. La verdad es que están al alcance de la mano de todo mundo, ¿no? Sí, algo podemos hacer. Así es. Ya está. Muchas gracias. Buenas noches. noches. Vientos.